El samsara no es un lugar, no es un castigo ni una condena. Es un estado de conciencia, una rueda girando dentro de la mente. La palabra samsara proviene del sánscrito y significa fluir, dar vueltas, transitar. Es el ciclo eterno de nacimiento, muerte y renacimiento. Pero más allá de la interpretación religiosa, el samsara es la experiencia humana de olvido. Olvido de quién eres, olvido de por qué estás aquí, olvido de que estás soñando. Cada vez que un alma nace, se reviste con un cuerpo, una historia, una identidad. Se convence de que esto es la realidad. Pero detrás del escenario, detrás de cada amor, cada pérdida, cada guerra, el mismo alma está actuando en una obra infinita. El samsara no necesita de demonios. Nosotros mismos nos convertimos en nuestros carceleros. Las rejas son mentales: deseo, apego, miedo, culpa, comparación. El alma entra al juego, olvida las reglas y luego sufre porque no entiende por qué el tablero duele. Cada encarnación es un intento de recordar. Cada lágrima, una grieta en la ilusión. Funciona como un sistema de energía, una máquina de reciclaje de conciencia. Todo gira en torno a una ecuación simple: deseo, apego, sufrimiento, miedo, reencarnación. Cada vez que deseamos algo con apego, dejamos un hilo sin cerrar. Y ese hilo, esa vibración no resuelta, tira del alma de regreso al plano material. No importa si el deseo fue noble o egoísta, mientras haya apego, el ciclo continúa. Lo que no aceptas te ata, lo que no perdonas te persigue, lo que temes te reencarna. Los textos budistas dicen que el samsara tiene 6 reinos: los dioses, los semidioses, los humanos, los animales, los fantasmas hambrientos y los infiernos. Pero esos reinos no están afuera, están dentro de la mente humana. Cuando envidiamos, nos volvemos semidioses. Cuando deseamos sin saciedad, fantasmas hambrientos. Cuando juzgamos, caemos al infierno de la comparación. Cuando amamos desde la presencia, ascendemos. El samsara no cambia, cambiamos de rol. Y lo más irónico es que incluso la búsqueda de salir del samsara puede ser parte del samsara mismo si lo hacemos desde el ego que quiere alcanzar algo. El alma no puede escapar del ciclo persiguiendo su liberación como otro deseo más. Solo puede despertar cuando ve el mecanismo y deja de identificarse con él. El ego espiritual es la trampa más sofisticada del samsara. Cuando el alma empieza a recordar su origen, el sistema cambia de forma. Ya no te ata con placer o dolor, sino con búsqueda. Crees que estás despertando, pero sigues soñando. 1, 2, 3. Miles de almas se pierden aquí, en el deseo de ser especiales, de ser maestros, de salvar a otros. El samsara se disfraza de sabiduría, de amor, de propósito. El buscador se convierte en prisionero de su propia búsqueda. Los textos antiguos lo llamaban la trampa dorada, porque incluso el deseo de alcanzar la iluminación puede ser otro giro en la rueda. Entonces, ¿qué significa despertar de verdad? No significa escapar, sino ver. Ver la ilusión sin huir de ella. Participar del juego sin olvidar que es un juego. El alma comienza a sospechar. Empieza a notar que los mismos patrones se repiten con distintos nombres. El mismo tipo de relación, la misma frustración, el mismo vacío. Entonces surge una pregunta: ¿y si esto ya lo viví antes? Esa pregunta es una grieta en el samsara, porque donde hay observación, hay conciencia, y donde hay conciencia,
el ciclo se fractura. El alma comienza a ver que su vida no es una línea, sino un círculo. Las mismas emociones, los mismos miedos, los mismos finales. Y que todo eso está diseñado no para castigarla, sino para mostrarle algo que aún no ha querido mirar. Cada situación que se repite es una clase que no se ha aprobado. Reconocer el patrón no es resignación, es el primer acto de liberación. Porque cuando ves el guión, dejas de actuarlo en automático. Aquí, muchos sienten un vacío. Creen que están perdiendo el sentido, pero en realidad están vaciando la ilusión. Están desinstalando la programación del ciclo. Cuando el alma deja de correr tras experiencias, comienza a recordar que ella misma es la experiencia. La ruptura del samsara no sucede en un templo ni durante una meditación perfecta. Sucede en el momento más humano, a veces en medio del dolor, la pérdida, el cansancio o la rendición. Cuando el alma se rinde, el ego muere. Y en esa rendición total, el alma recuerda algo que había olvidado, que nunca estuvo realmente encerrada. El samsara no te atrapa, tú sostienes su puerta. El alma despierta no al ver la luz, sino al ver la sombra sin miedo. La integración de ambas es la alquimia que rompe el ciclo. Cuando aceptas el miedo, la culpa, el enojo y el deseo como expresiones del mismo uno, el samsara se disuelve. No porque desaparezca, sino porque ya no puede controlarte. Entonces, la vida deja de ser una prisión y se convierte en un espejo. Cada experiencia se vuelve un recordatorio, no un castigo. Cada relación, un maestro disfrazado. Cada pérdida, una liberación. El alma despierta no porque aprende, sino porque recuerda. ¿Qué hay más allá del samsara? Nada que la mente pueda imaginar, porque la mente es parte del ciclo. Fuera del samsara no hay yo, ni tú, ni vida como la conocemos. Solo hay conciencia pura, presencia, unidad. Los maestros antiguos lo llamaban nirvana, moksha, liberación. Pero esas son solo palabras humanas para describir un estado sin descripción. En ese plano no hay deseo, ni tiempo, ni separación. Todo lo que fue mío o tuyo se disuelve en un océano de luz silenciosa. Salir del samsara no es ir a otro lugar, es despertar del lugar mismo. El alma no huye del mundo, lo trasciende desde dentro. Sigue viviendo, sigue comiendo, amando, riendo, pero lo hace sin apego, sin miedo, sin resistencia. El alma libre participa de la vida sin quedar atrapada en ella. Cuando trasciendes el samsara, el sufrimiento no desaparece, pierde significado. La muerte no asusta, se comprende como tránsito. El deseo no domina, se convierte en elección consciente. Sigues en el mundo, pero el mundo ya no te controla. Participas del juego, pero sabiendo que es un juego. Tu alma se vuelve libre dentro del sueño, y desde ahí puede decidir, seguir ayudando a otros o disolverse en la totalidad. Ese estado es lo que los místicos llaman liberación, nirvana, moksha o unidad con el todo. ¿Cómo sabrás que la rueda pierde fuerza? Aquí 12 indicadores concretos. Reacciones más pequeñas y más rápidas de calmar. Menos necesidad de confirmar la identidad por logros. Mayor tolerancia a la incertidumbre. Sueños transformadores y menos pesadillas. Menor sensación de vacío tras logros externos. Abundantes sincronicidades, no forzadas. Sentido creciente de propósito sin ansiedad. Capacidad de amar sin necesidad de posesión. Mayor conexión corporal y menos disociación. Decisiones más alineadas con el ser. Menos juicio hacia otros y hacia uno mismo.
presencia que sostiene incluso en crisis. No confundas esto con escapismo espiritual. No es un club elitista de iluminación. No todo el que practica está despierto. La espiritualidad sin integridad puede ser narcisismo disfrazado. Pide supervisión profesional si emergencias emocionales aumentan, aparecen ideas suicidas o autolesivas. Puedes perder trabajo o relaciones por prácticas sin integración. La libertad responsable es la meta, no la imagen de libertad. Y cuando el alma realmente se libera, no se va, vuelve, pero ya no por karma, sino por amor. Vuelve a ayudar a otros a recordar. Vuelve como maestro, como niño, como artista, como viento. Vuelve sin nombre, sin historia, pero con la luz encendida. El alma liberada no abandona la tierra, se convierte en el amanecer de quienes aún sueñan. Salir del samsara no es escapar de la humanidad, sino redimirla desde adentro. Y cuando todos los fragmentos de conciencia recuerden su origen, el ciclo se detendrá por sí solo, porque ya no habrá nadie soñando el sueño de la separación. El samsara termina cuando dejas de buscar la salida y recuerdas que nunca estuviste dentro.